¿Qué demonios es esto? Al ver el estado de nuestro salón, no pude evitar gritar de asombro. Había estado en el hospital para dar a luz, pero en solo 5 días, nuestro salón se había convertido en algo salvaje y descuidado. La habitación estaba llena de un hedor a comida podrida, y había fideos instantáneos a medio comer abandonados en la mesa del comedor. Se podía ver la sopa restante y trozos de sobras flotando en ella. Había recipientes y bandejas de plástico esparcidos por el suelo, rodeados de enjambres de bichos diminutos. Mientras daba manotazos molestos a los bichos que daban vueltas alrededor de la luz, me reveló que había estado esperando a que yo llegara a casa. Tenía la creencia de que todas las tareas domésticas eran responsabilidad de la esposa y, al parecer, dejó la habitación en ese estado hasta que me dieron el alta. Al notar que me tapaba la nariz contra el mal olor, frunció el ceño. «Es imposible vivir en una habitación tan apestosa», dijo, y me ordenó que limpiara inmediatamente. Me quedé sin palabras. Me llamo Carolina. Soy una oficinista de 28 años que trabaja en la misma empresa desde que terminó la universidad. No tengo ninguna queja de la empresa y he estado satisfecha con mi trabajo, rodeada de superiores respetados y amigos. He aprendido mucho gracias al trabajo. Hace unos años, mi vida cambió significativamente con mi matrimonio con Fernando, un hombre 2 años mayor que yo al que conocí en el trabajo. Después de nuestro matrimonio, seguí trabajando y trabajamos en el mismo sitio. Era un buen competidor y un gran compañero. Como pareja, nos inspiramos mutuamente a través de nuestro trabajo. Cuando había problemas o dificultades, nos apoyábamos mutuamente y llevábamos días plenos. Al año de casados, me quedé embarazada. Fue una noticia increíble para nosotros, una pareja que anhelaba tener un hijo. Cuando compartimos la noticia con nuestros padres, se les saltaron las lágrimas de alegría, especialmente a mis suegros, que me habían tratado con cariño desde el principio de nuestra relación y acogieron con entusiasmo nuestra decisión de casarnos. Desde que nos casamos, me he hecho muy amiga de mi suegra e incluso salimos juntas los días festivos. Son unos padres realmente considerados y maravillosos. Mi madre es una persona maravillosa que dejó su trabajo para mantener a la familia después de casarse. Mi padre siempre estaba ocupado con el trabajo, pero nunca se olvidó de mostrar su amor por la familia y su gratitud hacia mamá. Las palabras de Fernando me hicieron darme cuenta una vez más de lo mucho que se quieren y se respetan sus padres. Después de casarnos, mi suegra se preocupaba de vez en cuando por nuestro bienestar como pareja. Mencionó los valores cambiantes de las parejas hoy en día y dijo que lo más importante es que Fernando y yo llevemos una vida feliz. Parecía preocupada porque seguir trabajando después del matrimonio aumentaría la carga de las tareas domésticas. Fernando y yo llevábamos bien las tareas domésticas, compartiéndolas a partes iguales, lo que le transmití con una sonrisa, tratando de no preocuparla. Yo sonreía y ella parecía claramente aliviada. Empezamos a vivir juntos cuando nos casamos. Como antes habíamos vivido separados, a mi suegra le había preocupado. Por supuesto, no había que preocuparse por casarse sin haber vivido juntos antes, pero Fernando siempre había sido amable y considerado durante nuestra relación, así que confiaba en que podríamos cuidarnos el uno al otro mientras viviéramos juntos después del matrimonio. Fiel a mis expectativas, Fernando cumplió las promesas que hicimos juntos y nunca me impuso las tareas domésticas. Cuando empezamos a vivir juntos, se mostró dispuesto a reducir mi carga y tomó la iniciativa de ayudarme con las tareas domésticas. Cuando se enteró de mi embarazo, Fernando se volvió aún más considerado, diciendo: «Hemos sido bendecidos con un niño precioso, así que quiero que cuentes conmigo al menos cuando estemos juntos». Y empezó a ayudar activamente en las tareas domésticas y de limpieza. En las primeras etapas del embarazo, sufrí náuseas matutinas. Como consecuencia, a menudo tenía que ausentarme del trabajo. A veces me culpaba por no poder gestionar el trabajo y las tareas domésticas tan bien como antes. Al ver que Fernando iba a trabajar todos los días sin cambios, pensaba que al menos debía ocuparme de las tareas domésticas, pero no podía porque no me encontraba bien. «Siento no haber podido hacer nada hoy», le dije a Fernando. «No hay nada de qué disculparse. Estoy acostumbrado a vivir solo, así que las tareas domésticas no me suponen ningún problema. Carolina, estás trabajando mucho para sacar adelante a nuestro bebé. No puedo entender del todo la dificultad de eso, así que déjame las tareas domésticas a mí. Siempre antepone mi salud.
Últimamente, Fernando ha estado estudioso, comprando libros sobre crianza y aprendiendo con frecuencia de ellos. Viéndole así, siento desde el fondo de mi corazón que casarme con él fue la decisión correcta. Mi embarazo continuó sin problemas, y pasé los días previos al parto sin ninguna preocupación. El apoyo de la gente que me rodeaba, incluidas las visitas de mis padres y mis suegros, era evidente mientras el bebé que llevaba en mi vientre crecía sano y fuerte. A medida que se acercaba la fecha del parto, mi barriga iba creciendo. Me tomé la baja por maternidad, dando prioridad a mi salud y pasando los días tranquilamente. Me resultaba más difícil salir a medida que crecía mi barriga, pero, por supuesto, seguí con los controles prenatales regulares. Tuve cuidado de no engordar demasiado, siguiendo los consejos del médico. Durante las revisiones, cuando entré en el último mes, mi suegra, que estaba preocupada por mí, empezó a acompañarme a las revisiones. Me llevaba cosas pesadas, como mochilas. Me sentía culpable por su presencia constante, pero al mismo tiempo le estaba muy agradecida. Ahora que mis hijos han crecido y tengo tiempo, acompañar a Carolina a sus revisiones se ha convertido en parte de mi rutina. Me preocupo por ti y es un buen ejercicio para mí, así que es útil, me dijo mi suegra. Al oír esto, empecé a confiar en mi suegra, y ese día también fuimos juntas a la revisión. Sin embargo, un día, mientras estaba en el hospital para una revisión rutinaria, de repente sentí un dolor agudo en el abdomen. Tenemos que examinarte enseguida. El médico se dio cuenta de mi angustia y manejó la situación con calma. Durante el examen, en medio de mi preocupación, el médico me dijo amablemente: «Estás dando a luz y has roto aguas, así que te ingresamos. Preparémonos para el parto. Pronto conocerás a tu bebé». Como el parto era inminente, me di cuenta de que en el fondo no estaba del todo preparada. «No te preocupes, estaré aquí contigo para que te sientas tranquila». Sus palabras me reconfortaron y me dije a mí misma que no entrara en pánico. Poco a poco fui aceptando la realidad de que el bebé nacería pronto. Después de calmarme un poco, mi suegra me dijo: «Iré rápidamente a casa por lo que necesites y volveré enseguida. Espérame. También me pondré en contacto con Fernando». Salió del hospital a toda prisa. Al volver, preguntó preocupada: «¿Estás bien? ¿Ya no te duele? ¿No te sientes demasiado incómoda?». «Muchas gracias, se lo agradezco mucho». «De nada. Déjame hacer esto, al menos». «Oh, Fernando podría terminar de trabajar temprano. Podría estar aquí para el nacimiento, por si acaso. También he informado a tus padres». Sus palabras me recordaron que, en medio de los dolores de parto y la ansiedad, había olvidado ponerme en contacto con mis propios padres. Viven en el pueblo de al lado y no estaba claro si llegarían al parto, pero dijeron que se apresurarían a venir. Con el tiempo, mi suegro también se apresuró a ir al hospital. «Por fin ha llegado el momento», murmuró brevemente, esperando en silencio en el pasillo. Mis padres llegaron más tarde, y yo esperé el nacimiento mientras soportaba oleadas de dolores de parto. «Muchas gracias por estar con nuestra hija desde el momento en que se preparaba el ingreso». «Oh no, nos alegramos de haber podido venir. Ya falta poco. Respire hondo. Estamos todos aquí para ti». A medida que los intervalos entre las contracciones se acortaban, mi ansiedad aumentaba. Pero tener a mi familia a mi lado era un gran consuelo. Y al cabo de varias horas, cuando la noche se hacía más profunda, di a luz a un bebé sano. En la sala de espera de la enfermería, mis suegros y mis padres, teniendo en cuenta a los demás pacientes, compartieron en silencio su alegría con abrazos y chocando los 5. Junto con la alegría de ver la cara de mi hijo por primera vez, sentí una punzada de tristeza porque Fernando no estaba allí. Se suponía que había salido pronto del trabajo y me preguntaba por qué no estaba conmigo. A la mañana siguiente, Fernando seguía sin aparecer. Mis suegros, preocupados por si Fernando se había metido en algún lío, intentaron llamarle varias veces, pero no lo consiguieron. A Fernando no se le veía por ninguna parte, ni siquiera después de las 9 de la mañana, y mi suegro dijo que no respondía en nuestra casa. Cuando mi suegra se puso en contacto con el lugar de trabajo de Fernando, le dijeron que sabía que yo estaba en el hospital para el parto y que había planeado estar conmigo. La situación sumió a la familia en una confusión total. Como Fernando no estaba ni en casa ni en el trabajo,
Se empezó a hablar de si había que avisar a la policía, y la situación se fue agravando. Pero finalmente, por la tarde, recibí la noticia de que Fernando había acudido al hospital. Mi alivio duró poco, ya que empecé a preocuparme por el estado de Fernando. Cuando mi marido entró en la habitación, intenté hablar pero me quedé sin palabras. Así que ha nacido el niño, dijo con indiferencia. Tenía el traje desaliñado, el pelo revuelto y, a medida que se acercaba, podía oler el alcohol. Preguntándome cómo podía estar bebiendo en un momento tan crucial, miré a Fernando y al momento siguiente, estaba absorto en su smartphone, sin mirar siquiera al bebé. «Oye, ¿dónde has estado hasta ahora?», pregunté con la voz más calmada que pude reunir, a lo que Fernando respondió somnoliento. Perdona. Estuve de copas con unos amigos. No podía decirle que no a un viejo amigo. Y bueno, me pasé. Acabé durmiendo la borrachera, por eso llegó tan tarde». Fernando no levantó la vista de la pantalla de su teléfono mientras hablaba, y mi enfado llegó a un punto de ebullición. Pero antes de que pudiera reaccionar, su padre agarró a Fernando por el hombro. «¿Qué haces? No importa si es un viejo amigo o no, comparar una fiesta de copas con el parto de tu mujer es absurdo. ¿Por qué no los rechazaste?». Fernando intentó intervenir con un pero o un bueno, pero ante su lívido padre se cayó y acabó abandonando la habitación sin decir ni una palabra más. Tras un profundo suspiro, abandonó la habitación del hospital a toda prisa, sin mirarme a mí ni al bebé. Mi padre y el suyo intentaron seguirle, pero ya había abandonado el hospital. Durante el resto de mi estancia, Fernando no volvió a aparecer por el hospital. 5 días después de dar a luz, gracias al cálido apoyo de mi familia, el bebé y yo gozábamos de buena salud y estábamos listos para recibir el alta. Cuando mis padres se preparaban para volver a casa, mi suegra les dijo: «Estamos deseando volver a veros. Tengan por seguro que cuidaremos bien de su hija». Cuando llegó la hora de partir, mi suegra me apoyó y mi suegro me ayudó con el equipaje. Esa mañana, informé a Fernando por correo electrónico de nuestro alta e inmediatamente me llamó. «Hola Carolina, me alegro de que te den el alta. Voy a recogerte en el coche, así que espérame». Su rápida respuesta me hizo esperar que hubiera reflexionado sobre sus actos. «En realidad pensaba ir a casa con tus padres, pero si vienes a recogernos, sería de gran ayuda. Vale, avisaré a mamá y papá de que pueden volver». Después de decirles a sus padres que vendría a buscarnos, salieron del hospital aliviados. Tras expresar mi más sincero agradecimiento al personal del hospital y completar el proceso de alta, subí al coche de Fernando. Fernando, que no se había disculpado por su comportamiento anterior, condujo alegremente como si nada hubiera pasado. Al llegar a casa, sentí que el dolor posparto se intensificaba al salir del coche. Pensar en cómo las madres soportan tanto dolor y aún así se dedican al cuidado de los niños me ponía ansiosa. Sin embargo, recordar el anterior entusiasmo de Fernando por la paternidad me infundió algo de valor. Pensé que tal vez Fernando seguía cansado por la estancia en el hospital o estaba enfurruñado por haber sido regañado por su padre, y decidí que seguiríamos trabajando juntos en la crianza. Pero cuando abrí la puerta principal, noté que algo iba mal en la habitación. Un olor fuerte y extraño me llegó a la nariz. Confundido por el origen del olor, Fernando abrió despreocupadamente la puerta del salón. En ese momento, me llegó un olor a basura podrida que me produjo náuseas. «Vaya, qué olor más horrible. Oye, date prisa en limpiarlo, ¿quieres?», me ordenó Fernando en tono prepotente con una sonrisa de satisfacción en la cara. «Llevo esperando esos 5 días que estuviste en el hospital. Date prisa en limpiar esto. No puedo vivir en una casa que huele tan mal». Con el bebé en brazos, sentí que me iba a desmayar, pero intenté desesperadamente mantenerme erguida. Entonces le pregunté a Fernando: «¿Cómo has dejado que se ensucie tanto? ¿Cómo has estado viviendo?». «Solo he comido y dormido, y esto es lo que ha pasado», respondió con indiferencia. La vajilla de después de comer estaba como estaba, y había ropa sucia y basura por todas partes. Era difícil creer que esta fuera nuestra casa. Estaba tan desordenada que apenas se podía pisar. En medio de este caos, me encontré levantándole la voz a Fernando. «No es una broma. Nunca has venido al hospital. Y mira qué desorden. Solías limpiar antes del parto.
¿Por qué de repente has dejado de hacer nada? Fernando, mientras sonreía, contestó: ¿por qué me regañas? Siempre fuiste muy dedicada a tu trabajo, Carolina. Trabajaste duro hasta tu baja por maternidad. Parece que le encuentras sentido a las tareas domésticas, ¿verdad? Las tareas domésticas son tradicionalmente el trabajo de la esposa. Pensé que te pondrías triste si no te quedaban tareas domésticas cuando te dieran el alta, así que te las dejé todas para que las hicieras cuando volvieras. Ahora que has salido del hospital, date prisa en limpiar. Su respuesta fue incomprensible. Fernando se sentó en el sofá del salón, donde zumbaban insectos, y empezó a relajarse, como si no pasara nada. Al darme cuenta de que era imposible acostar al bebé en un espacio limpio, le levanté la voz a Fernando. ¿Cómo esperas que limpie este desastre si tú no quieres hacerlo? Yo lo haré, así que coge al bebé y quédate en la entrada. No puedo cuidar del bebé en un sitio tan sucio, exclamé. Fernando, que parecía exasperado conmigo, continuó. ¿Por qué tengo que hacer yo las tareas domésticas y el cuidado del niño? Eso es cosa de la madre, ¿no? Eso es lo que deberías hacer tú. Además, siempre me estás dando órdenes. Ese tipo de esposa, ¿eso te hace? Ya no estás embarazada. Deja de actuar como si lo estuvieras. Eres horrible, suspiró al hablar. Al oír esto, llegué a mi punto de ruptura. ¿Por qué has cambiado así? ¿Cómo puedes decir esas cosas? ¿Qué te ha pasado mientras estaba en el hospital? Me enfrenté a Fernando con lágrimas en los ojos, pero él apartó la mirada, claramente harto. Sin embargo, se dio una palmada en la mejilla para mentalizarse y se levantó de golpe del sofá. Hasta ahora te he mimado demasiado, convirtiéndote en una esposa inútil, pero a partir de ahora va a ser diferente. Actuaré como un marido que mantiene adecuadamente a su mujer, dijo con expresión dolida, como si tratara de convencerse a sí mismo al tiempo que se justificaba. Fernando dijo: aquí el responsable soy yo. ¿No os recogí a ti y a la niña del hospital? Siempre he dicho que las tareas domésticas y el cuidado de los niños son deberes de la mujer. Estoy siendo un marido responsable. Me quedé estupefacta y sin palabras. Podría... Y continuó. Por cierto, ahora tengo planes de salir a beber con unos amigos, así que asegúrate de limpiar la casa antes de que vuelva. No te ayudaré, dijo, saliendo de la casa. Me quedé boquiabierta, incapaz de comprender el drástico cambio de Fernando, que antes era tan amable y deseoso de ser un gran padre. Ahora, al ver su casa tan desordenada, mi corazón llegó al límite. Las lágrimas corrían por mi cara, salpicando la mejilla del bebé que acababa de despertarse y empezaba a llorar. Entonces yo también empecé a llorar a gritos. Mamá, ya no entiendo nada, ayúdame, dije mientras, sentada en la entrada, llamaba a mi madre con mi smartphone. El teléfono se conectó de inmediato y mi madre dijo: ahora mismo voy hacia ti. Mientras mi padre conducía, mi madre escuchaba mi historia. Me aconsejó que era mejor estar fuera que quedarse en la casa sucia, así que me senté en el porche, con el bebé en brazos, y seguí llorando en silencio. Poco después llegaron mis padres. No solo vinieron mis padres, sino también mis suegros, y mi suegra empezó inmediatamente a disculparse en cuanto me vio. No hay ningún problema contigo, intervinieron rápidamente mis padres. El problema lo tiene tu hijo, Fernando. Después de explicárselo todo, por fin tuve la oportunidad de preguntar por qué estaban aquí mis suegros. En realidad, tampoco podíamos fiarnos de nuestro hijo. Nos preocupaba que pudiera estar molestándote, dijo mi suegra, con lágrimas en los ojos. Así que decidimos venir a la casa sin hacer ruido. Entonces, por casualidad, nos encontramos con tus padres en el camino y vinimos juntos. Siento mucho las molestias que ha causado nuestro Fernando, volvió a disculparse. Intenté poner fin a las continuas disculpas. Mi suegro, que estaba a mi lado, parecía a punto de estallar de ira, así que guardó silencio. Sin embargo, tenía la cara roja y le temblaban las sienes, lo que demostraba que estaba al borde de la ira. Mis suegros habían intentado ponerse en contacto con Fernando, pero su móvil no respondía. Ese hijo idiota, la próxima vez que lo vea le voy a dar una hostia, murmuró antes de respirar hondo varias veces para calmarse. Cuando se hubo calmado un poco, se volvió hacia mí y me dijo amablemente: Carolina, aún deberías estar descansando.
Ven con nosotros en nuestro coche. Nos ocuparemos de la limpieza. Espera aquí. Nos ayudó a mí y al bebé a subir al coche y luego entró en la casa con mi suegro. Mis padres también dijeron que ayudarían y lo siguieron dentro de la casa. Poco después, oí las voces de sorpresa de todos desde el interior de la casa. Probablemente vieron el salón lleno de insectos y apestando a basura. Sintiéndome culpable en el coche, abracé fuertemente a mi hijo. Al cabo de un rato, mi suegro empezó una limpieza a fondo, comprando insecticidas y sacando muchas bolsas de basura. Horas después, cuando volví a entrar en casa, los insectos habían desaparecido. La ventilación había mejorado y el olor se había reducido considerablemente. No solo habían limpiado el salón, sino toda la casa. Sentí una profunda gratitud hacia mis suegros y mis padres. Esa noche, mi madre y mi suegra prepararon la cena y, por primera vez en mucho tiempo, disfruté de una comida casera preparada por otra persona. Después de estar tan pendiente de mi dieta durante el embarazo, la comida me supo excepcionalmente deliciosa y me la acabé enseguida. El enfado con Fernando se calmó temporalmente gracias a la comida casera. Mientras esperaba el regreso de Fernando, sonó el timbre de la puerta. «Carolina, tranquila, voy a ver quién es», dijo con calma. Mientras corría hacia la puerta, pulsó el botón del interfono y se quedó mirando a la persona que aparecía en la pantalla. Al momento siguiente, con voz sorprendida, exclamó: «Fernando, ¿eres tú, Fernando?». Al oír a mi suegro pronunciar el nombre de mi marido, me di cuenta de que Fernando había vuelto. Me pregunté por qué había sonado el timbre. Acababan de acostar al bebé, así que toda la familia fue tranquilamente a comprobarlo. Para mi asombro, vi a un hombre arrastrando a Fernando hasta la casa. Fernando tenía la cara hinchada y roja y lloraba a mares. Encantado de conocerle. Soy David, un amigo de Fernando. Le he invitado a salir hoy, pero después de enterarme de lo de su mujer y su bebé, siento mucho haberle sacado a rastras en un momento así. Se disculpó profundamente. Sorprendido, insté al hombre a que dejara de disculparse y me volví para mirar a Fernando, que seguía sollozando. Al notar mi mirada, David empezó a explicarse. Se jactaba de haber pegado a su mujer en una discusión, así que le pedí detalles. La historia era atroz. No me hizo caso cuando le dije que se fuera a casa y no se dio cuenta de lo que había hecho mal, así que perdí los nervios. Lo siento mucho. Después de que el ambiente en la fiesta de copas se agriara, no podía dejarle llorando, así que le llevé a casa. «Te pido disculpas por las molestias», dijo David de repente. Fernando levantó la vista y empezó a gritar. «Que pierdas una discusión no justifica que pegues a alguien. No lo entenderías porque eres soltero. El trabajo de la mujer son las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Me equivoqué al pegarle, lo siento. ¿Pero qué te ha pasado? Estabas bien la última vez que nos vimos. ¿Por qué empiezas ahora a decir cosas tan horribles, propias de un marido?», le pregunté a Fernando. «Fernando, no solías decir cosas así antes de que fuera al hospital a dar a luz. Las tareas domésticas y el cuidado de los niños son deberes de la esposa. ¿A qué viene este cambio? Se supone que las tareas domésticas y el cuidado de los niños son cosa de mujeres. Todo el mundo lo dice». Me di cuenta de que antes estaba equivocado. ¿Quién es todo el mundo? La gente del trabajo, los amigos y la gente de Internet. ¿Qué? ¿Te crees todo lo que lees en Internet? ¿Eres idiota? Fernando, mostrando su smartphone a David, dijo: «Mira esto. Dice que las mujeres se encargan naturalmente de las tareas domésticas porque ganan menos que los hombres, y que solo las mujeres pueden tener hijos, así que el cuidado de los niños es su trabajo. ¿Ves cuántos están de acuerdo? No puede ser en serio. ¿Te has tomado esta página en serio? Estás loco». Le quité el smartphone a Fernando para mirar la pantalla y vi que aparecía una página web. El nombre de la página era despectivo hacia las amas de casa, con historias que cargaban las tareas domésticas y el cuidado de los niños sobre las esposas, acompañadas de muchos comentarios elogiosos. Todas las personas a las que se refería Fernando tenían opiniones de un foro de Internet. Al parecer, mi marido se había quedado absorto en un sitio web concreto poco antes de que me hospitalizaran. Allí empezó a pensar que quizá había sido demasiado indulgente con su mujer durante el tiempo que pasó solo en casa mientras yo estaba hospitalizada.
Fernando había estado navegando continuamente por esos sitios y se convenció de que se había equivocado. Publicó su cambio en la página y se sintió alentado por los comentarios de los demás, lo que le hizo entrar aún más en esa mentalidad. Las tareas domésticas y el cuidado de los niños son deberes de las mujeres porque no son tan capaces como los hombres en el trabajo y no pueden ganar tanto. Si tienen alguna queja, que ganen más. Me quedé estupefacta y sin palabras. Actualmente estoy de baja, pero pienso volver al trabajo cuando termine el permiso de maternidad. Pensar que volveré a ganar trabajando en el mismo sitio, ¿por qué iba a albergar tales pensamientos? Mis padres y mis suegros estaban furiosos. Increíble. No criamos a un hijo para que fuera así. Estamos decepcionados de Fernando. David, buscando salvarlo, le dijo: «Te he echado de menos. No puedo ser amigo de alguien así. Hoy he cortado lazos contigo». Le pregunté a Fernando: «¿Por qué confías más en las opiniones de desconocidos en Internet que en las nuestras? ¿Te resultan más creíbles las opiniones online que las de tu familia y amigos?». Fernando me miró, sorprendido por mi tono asertivo. Mi madre se dirigió a Fernando con serena autoridad. «Aquí la familia y los amigos no comparten esos valores de Internet en los que tú crees. Si sigues pensando que tienes razón, tendremos que dejarte». Mi padre continuó: «Si las cosas siguen así, no podremos dejar a Carolina contigo. Carolina, si las cosas se ponen muy difíciles, siempre puedes volver con nosotros. Lo hemos preparado todo para el bebé». Fernando, que había estado callado hasta ahora, enmudeció de repente. «Todos, no, pero…», tartamudeó y luego levantó la vista hacia mí. Al ver mi cara, la expresión de Fernando cambió. La persona más importante para mí es Carolina, y quería ser un buen marido para ella. Busqué información variada en la red, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba equivocado. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Fernando me abrazó de repente. «Lo siento, Carolina. Estaba muy equivocado». «Fernando, solo quiero preguntarte una cosa», le preguntó su padre con su voz fuerte pero tranquila. «¿Acaso yo, tu padre, he dicho alguna vez que las tareas domésticas y el cuidado de los niños son solo cosa de mujeres o he actuado así con tu madre?». Tenía los ojos llorosos. «Siempre has apoyado a mamá y has sido un buen padre». Fernando continuó: «Me dejé llevar por Internet y perdí de vista todo lo que me rodeaba. Lo siento de verdad». Se disculpó profundamente ante sus padres. Al ver la repentina disculpa de Fernando, mis padres dijeron: «Carolina, tú decides qué hacer a continuación. Te apoyaremos en cualquier decisión que tomes». Después de pensarlo un poco, le dije a Fernando: «No habrá una próxima vez. Te perdono por este incidente, pero no habrá otra oportunidad». Fernando despertó por fin de las opiniones extremas de la red y empezó a dedicarse en serio a las tareas domésticas y al cuidado del niño. A lo largo de sus días con el niño, se dio cuenta de la dificultad de las tareas domésticas y el cuidado del niño y poco a poco se fue acostumbrando. Tenía mis dudas sobre cuánto duraría, pero con el aliento de nuestros dos padres, Fernando sigue esforzándose. Nuestro bebé es realmente adorable, pero el cuidado de los niños requiere más fuerza física de la que yo pensaba. Gracias por cuidar de la casa y de nuestro bebé mientras estoy en el trabajo. Si alguna vez te encuentras mal, no dudes en decírmelo», me dice Fernando, ahora con tono afectuoso. Al verle abrazar a nuestro hijo con una sonrisa, pude creer que llegaría a ser un buen padre. Espero que nuestros días de paz continúen para siempre.